Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por esperarnos estos 2 minutitos. Hoy día vamos a hacer el último ciclo en este ciclo que hemos hecho durante este año ¿cómo se llama? De webinars para apoyar el plan de mejoramiento. Estamos ya en el último que corresponde a la etapa de evaluación. Les voy a pedir, como siempre, que si nos quieren saludar, lo pueden hacer a través del chat y que sepan que esa es la forma de como que nos vamos a comunicar en el fondo, que es nuestra manera de hacerlo más eficiente también y que les vamos a ir a estar respondiendo. Ujú. ¿Alguien por ahí que quiera decir que está presente para saber si están por ahí? Saludar. Yo les voy a dejar un saludo para todos. Hola. No, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por responder. Ahí Santa Teresa de los Morros, muchas gracias también a Marisa que nos respondió. Vamos a esperar un minutito más para comenzar también y así contarles que este webinar va a ser como bien práctico o más que práctico en realidad va a ser bien rápido. Es una etapa que nosotros también creemos que no hemos ahondado mucho en ella, pero queremos más que nada en el fondo reforzar ciertos procesos que se hacen en ella más que entregarles sus nuevas herramientas. Entonces, vamos a estar centrados más bien en una revisión de esta, en una profundización de lo que esperamos o cómo creemos que se da en el fondo la respuesta a esta etapa de evaluación. Muchas gracias a los que nos están ahí, que dicen que son de Calchagua, de Antofagasta, de Vallenar, Jovita, que es del Complejo Educacional Chimbarongo. También aquí, Vanessa, buenas tardes, saludos desde Punta Arenas. Muy bien, estamos con de muchos lugares del país. Así es la gracia de este proceso. Entonces, les recordamos que todas las comunicaciones, muchas gracias desde Diego Almagro, las hacemos vía chat, los vamos a ir leyendo, entonces a medida de que también vayamos en el fondo realizando la presentación, no tengan consultas, preguntas, las hagan por vía chat. También hay una parte que dice preguntas y respuestas, pero esas quedan como en una pantalla que nos queda paralela, entonces a veces es mejor por esta vía porque así pueden esta pregunta ser compartida con el resto, ¿ya? Muchas gracias también acá, nos saludan desde el SLEP de Magallanes, desde Conchalí, de las Casas, desde Machalí también. Muchas gracias a todos y ya estamos como listos para iniciar. Voy a compartir todo lo que corresponde a esta presentación. Esta presentación se llama... espera, aquí. Aquí está cargando, ahí ya se está viendo. ¿Se ve? Me comentan que sí. Entonces, vuelvo Está a... cargando hasta el momento. ¿Está cargando? Ya, súper. Gracias. Entonces, me presento, nos hemos visto en otras ocasiones durante este año, desde marzo que nos vimos en la primera ocasión, en marzo hicimos 2 webinars, después hicimos uno en el mes de abril y uno también en el mes de agosto y, que, y ya vamos cerrando ahora en este mes que estamos próximos al cierre de la etapa de implementación. Nos vamos a iniciar con la etapa de evaluación. Mi nombre es Constanza Espinosa, soy profesional del equipo de apoyo a la mejora de la División de Educación General de la DEG y me acompaña en esta ocasión parte del equipo que sería Rosa Angulo, que ahí se va a presentar con ustedes también. Ahí Rosa está ahí si quiere presentarse. Sí, hola, buenas tardes. Un gusto encontrarme con ustedes también nuevamente. Y sí, acá hoy día, como tal como dijo Constanza, ya lo comentó, poder trabajar en base a todo lo importante que nos trae, ¿cierto?, la etapa de evaluación respecto a las decisiones que se toman para proyectar el 2026. Así es que
De verdad que es invitarlos a estar muy atentos y a ir reflexionando en cada una de las etapas que vamos a ir mencionando eh, respecto a cómo vamos y qué es lo que queremos. Bueno, nos encontramos. Súper. Gracias, Rosita. Hernaldo. Muy buenas tardes a todos y todas que están conectados. Estoy viendo personas de lugares, comunas muy lejanas de Santiago, Iquique, hasta el extremo sur de nuestro país. Así que muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Hernaldo Escaida y no lo mencionó Constanza, pero somos de un equipo más chiquitito que tiene que ver con PME, que se llama eh, el equipo de apoyo a la progresión local del PME. Así que espero que sea una buena jornada y que la información que nosotros le entregamos y toda la información que vamos a describir en esta hora y media les sirva para finalizar este proceso. Súper. Gracias, Hernaldo. Justamente ese es el fin de esta jornada y aquí lo vamos a ir viendo. Recordamos dónde estamos, si los que nos han visto en esta serie de sesiones y si no pueden ir a repasarlas en la página del liderazgo, están todos los webinars que hemos hecho durante este año. Este es el quinto webinar, porque el caso de implementación nosotros lo dividimos en dos, una para monitoreo y otra para seguimiento. Si alguien no lo ha visto, los puede ver en la página de liderazgo. Están colgados todos los webinars que hemos realizado para hacer un repaso. Y este ya nos corresponde, y siempre partimos con esta lámina, con la lámina que nos muestra todo lo que ustedes han hecho, todo lo que en qué etapa están. Actualmente estamos en la etapa de implementación, pero a puertas de la etapa de evaluación. Por eso hacemos también este webinar para ir reforzando este proceso. Recordar que implementación este año se cierra el 28 de noviembre, es decir, estamos a pocos días del cierre de esa etapa, entonces ahí también los vamos a ir viendo en acompañando en esto y ahí vamos a seguir. Así que hemos hecho todo este camino durante este año, ya estamos llegando a esta etapa de evaluación que para nosotros es muy importante y que tiene como objetivo para el día de hoy, este webinar es profundizar en el proceso de evaluación anual y del ciclo a 4 años en el plan de mejoramiento educativo. ¿Por qué decimos profundizar? Porque así como en el fondo hemos hecho otros webinars, nosotros lo que buscamos en este específicamente es afianzar en el fondo que ustedes cuando se enfrentan a las preguntas como comunidad educativa, en todos con su equipo, puedan ver cuáles son el sentido que está detrás de cada uno de estos procesos y que en el fondo refuercen esta información. Por ende, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el reporte de avance del PME. Oh, estaba en la fecha hasta el 28, pero en realidad el reporte de avance está actualizado a la fecha del día de hoy, que es el 19. La pregunta es, ¿qué necesitamos preparar para esta evaluación? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Los tipos de preguntas con las que nos encontramos, en el fondo, hacia dónde van, qué es lo que reflejan cada una de ellas, sugerencias para reflexión de la evaluación de estas preguntas, proyección del 2026, vamos a ver algunas novedades de lo que tiene que ver con algunas cosas que vienen de las orientaciones 2020, sí, 2026, ya me tengo que estar acostumbrando al próximo año, y recomendaciones relevantes para esta etapa. Así que vamos a ir muy rápido. Hernaldo, son todos tuyos. Pero primero, partimos siempre con un pulse, yo lo voy a dejar aquí en la pantallita. Ernie, ahí está, ahí ya está, se ve, súper, Ahora sí, vea resultados. Perfecto. te comento que estaba buscando preguntas en los comentarios, pues ya estaban con algunas preguntas. Em, Tendríamos que ver los comentarios si es que pueden, les apareció el polls, que es un cuadrito donde ustedes tienen que responder a la pregunta que se ve en pantalla. Respondan en ese cuadrito y hagan clic en enviar. ¿Ya? Y ahí se los van a ir llenando de palabras esta nube que está en el centro. Si no pueden, miren, ahí está, miren el tiempo, el año, la información. Y si no lo pueden ver, también nos pueden ir escribiendo por el chat para que nos les aparezca.
a las personas que no escuchan, debe ser un problema de sus computadores, eh, porque todas las personas, la mayoría de las personas que están participando ahora pueden Quien, escuchar bien. súper, y quien no nos puede responder por esta vía, pueden hacerlo también por el chat, Exacto. ¿ya? Por si acaso en esto es para, nos lo estaba diciendo Sandra, y hay personas que nos están diciendo hasta ahora, llevamos 20 respuestas desde acá de la nube de palabras, pero nos pueden indicar por el otro lado. Así que la pregunta es, volviendo a recordar, la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de esta etapa? Entonces, si nos Así pueden decir es. hasta ahora, ahí hay preguntas que nos dicen, ahí Hernando, tú lo puedes compartir. 28 respuestas van. El tiempo es la que más As- hay. Sí, la palabrita más grande quiere decir que es la palabrita que más se repite entre las respuestas. Claro, hay otros conceptos que son muy clave que tienen que ver con la reflexión. La reflexión también está muy asociada al uso del tiempo, entonces mayores procesos reflexivos implica un mayor uso del tiempo, un uso del tiempo muy necesario en los procesos de reflexión. Medición, impacto, participación. Mira, algo acá aparece en estudiante, apoderado, Mira, la interesante lo que dicen fiscalización. acá también. Acá dice, por ejemplo, nos dice en este caso Fresia, lo más difícil de esta etapa es la sincronización del PME con estándares indicativos de aprendizaje. Miren, el impacto que tendrá la acción en los aprendizajes, categorizar los desafíos o situaciones pendientes o los nudos críticos, reunir evidencias, también nos dicen que también por ahí Ah, está mira, la evidencia. un factor, un factor que puede Sí, ser ahí. organizar el tiempo también nos dice. A ver, ¿qué más está por acá? Dice también el impacto de la acción, categorizar el desafío, reunir evidencias, categorizar tiempo, establecer subdimensiones, tiempo, impacto. Más que difícil comprender la metodología de evaluación y articular con el proceso anterior. Ah, Miren, mira, muy bien. esa es muy importante, ¿sabes por qué? Sí. Porque después a la persona que nos escribió, que me parece que es Genoveva, va a haber un segmento que va a presentar nuestra compañera Rosa, en donde ella va a mostrar las preguntas y cómo esas preguntas se van articulando Entonces, una con la otra. Así que esté muy atenta cuando recolección de llegue ese datos para la momento. premura del tiempo, el tiempo de reflexión y la manera, como hay cosas que no se pudieron responder por acá, por ejemplo, la mayoría hablan de recursos, organización, para los que nos dicen que no se ve lo que leen ustedes, nosotros estamos también leyendo lo que está en el chat. Entonces, en el chat de la Exacto. reunión estamos leyendo, estamos complementando entre lo que está, los 43 preguntas que van con respecto en el cuadrito, evaluación, reflexión, análisis cualitativo, medios de verificación, de evidencias, la participación. Me imagino que alguien ahí dice el PME como un factor más difícil, el tiempo, y además estamos leyendo lo que está en el chat, que dice el tiempo de reflexión y la manera de integrar de manera más efectiva a toda la comunidad. Miren, y muy importante, Mira, muy buena ese realizar un comentario. análisis reflexivo del proceso por el tiempo del fin de año, tiempo de reflexión, reunir evidencias. Es muy complicado con querer realizar bien todo lo que se establece, y hay que profesoras que somos profes de aula y encargadas. También es cierto, sabemos a veces la doble militancia que tienen quienes llevan este proceso también. Organizar el tiempo para la oración con la comunidad, la supervisión, Exacto. ahí también nos dice, considerar lo más importante es no haber podido realizar actividades debido a la falta de recursos. Oh, también Mm. eso es a veces difícil, claro. Justamente a veces es desmotivante. Los tiempos para realizar evaluación apropiada, realización de tiempo y principalmente el tiempo para organizar. Lo más difícil es el acceso a los recursos financieros, la redacción de nuestro PME que esté acorde a los evaluadores. Pucha, Sabina, si quiere puede ingresar y volver a entrar porque puede ser que el problema de no escuchar debe ser quizá en su computador. Tiempo para reflexionar y yo creo que por ahí. Es lamentable que pese al colegio por realizar la solicitud de los recursos pedagógicos a tiempo, estos no se adquieran y retrasan todos los procesos de implementación, las acciones y la falta de perjudica a los que, sin duda, el aprendizaje de los estudiantes. Muy, muy claro también lo que nos dice. Em, Muy interesante la articulación de las acciones también nos dicen por acá. Muchas gracias, Hermín. Ahí si quieres, Fernando, si quieres hacer como un cierre, voy a cerrar esto, lo voy a guardar Oye, también.
Claro, lo que evidencia la variedad de respuestas que responden en este segmento es que no hay solo un desafío, son varios desafíos a los que están enfrentadas las comunidades para completar esta etapa. Si bien uno previamente pensaría que es el tiempo, hay muchos otros que tienen que ver con la organización de la gestión interna de los establecimientos o también un elemento importante que es el uso de recursos o la disposición de recursos que a veces o muchas veces implica que afecta al desarrollo correcto de las acciones que tenían planificadas. Ah, mira, acá es difícil trabajar sin recursos asignados. Pucha, no tiene, es una escuela que no tiene CEP, no escribió por acá en los comentarios. También es difícil implementar la cultura del dato para medir el real Mira, impacto de las también es un acciones. factor. Pero Exacto. eso de el difícil trabajar sin tener recursos asociados, somos una escuela especial sin derecho a CEP. Sí, comprendemos finalmente que el proceso de generar un plan de mejoramiento a veces que no tienen recursos asociados, a veces como, ¿cómo hacemos esto que no tiene recursos? Pero también sabemos que hay otro tipo de recursos que tiene la escuela, en este caso la subvención general, que sabemos que es escasa y todo el tema, pero a veces en el ejercicio del plan de mejora, más allá de financiar quizás grandes acciones, también nos permite a nosotros ordenar la planificación de las acciones, Exacto. en este caso a un mediano, mediano plazo, dependiendo del tema. Pero sí lo tenemos muy claro de lo que pasa con las escuelas que quizás cuando realizan un plan de mejora y se encuentran con que no tienen convenio CEP, les quizás un poco más desmotivante, pero nosotros rescatamos el ejercicio de hacer la mejora continua y el proceso que está desde este lado. Hernando, ¿continúo? Sí, pasa a la siguiente lámina, por favor. Acá les vamos a mostrar el avance de las comunidades en todo el país, en el proceso de completar las diferentes etapas del año. Este cuadrito nosotros, junto con la información, como se puede decir con el Excel, que permite obtener este resumen, y luego cargamos todos los meses en la página de liderazgo que más adelante, en unas láminas más adelante, Constanza les va a mostrar. Todos los meses, el primer día hábil de cada mes, nosotros subimos un reporte de cómo va el avance de los establecimientos de todo el país. ¿Ya? Si ustedes ven en la parte izquierda están las etapas del PM y el estado de cada etapa que llevamos hasta el momento. Usamos información hasta el año 2024. ¿Ya? En general, la metodología que nosotros utilizamos es que consideramos el avance de los establecimientos del año anterior y el año en curso. ¿Con qué nos encontramos? Con que si ustedes fijan su mirada abajo, donde están con porcentaje, las cifras con porcentaje, vemos dos cifras importantes y la primera tiene que ver con el porcentaje de establecimientos que se encuentran al día en su proceso. ¿Ya? Al día de hoy en la mañana teníamos que el 96% de los establecimientos estaba al día en su PME y estaba ya a puertas de cerrar la etapa de implementación para ingresar a evaluación. Esa es una cifra muy buena porque todos los años hemos ido ustedes han ido aumentando ese nivel de registro en el PME. Si ustedes ven al ladito, ven que el año pasado en esta misma fecha eran el 93% de los establecimientos se encontraba al día, ¿ya? Ustedes me pueden decir, oye, un 3% a lo mejor no es tanto, o sea, a lo mejor el porcentaje no es tanto, pero en términos de establecimientos es una cantidad bien importante, son más de 250 establecimientos que eh, eh, han mejorado su avance en relación a lo que teníamos el año anterior, ¿ya? Regiones, por ejemplo, como Antofagasta, regiones como el Maule, Ñuble o Aysén tienen un nivel muy, muy alto de establecimientos con su proceso al día. Así que muy bien para todas esas comunidades. Respecto a los establecimientos que se encuentran con registro en la etapa de implementación, esta es una revisión que también hacemos y también la publicamos todos los meses. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si el nivel de registro es bajo, eso va a implicar que los establecimientos no finalizan en las fechas correspondientes y están con situaciones como de retraso que lamentablemente en algunos casos pasan al año siguiente, ¿ya? Pero que nos encontramos ahora, tenemos
que el 83% de los establecimientos que están en implementación tienen registro en su etapa. Eso quiere decir que va a haber una proporción cada vez menor comparándola con el año anterior, por ejemplo, de establecimientos que van a retrasar su proceso, ¿ya? Como dijo Constanza, a finales de este mes termina la etapa de implementación y ya los colegios ya tienen que comenzar a completar la etapa de evaluación. Vemos que en evaluación ya hay una cantidad importante de establecimientos, más de 700 establecimientos que ya pasaron a evaluación. Así que también es una buena cifra si lo comparamos con el año pasado, en este mismo, en este mismo mes. Ese número era mucho menor, ¿ya? Así que son buenas noticias. Esta es como la línea base de cómo desarrollar de manera más efectiva el plan. Así que es una buena noticia para todo el sistema que los establecimientos vayan avanzando como de manera correcta de acuerdo a los plazos. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Esto es bien relevante porque son algunas pequeñas, muy pequeñas recomendaciones de cómo llegar más preparado a la etapa de evaluación. Si se dieron cuenta, los establecimientos que estaban en evaluación, la gran mayoría, casi más del 90%, aún no inicia, no ha avanzado ningún pasito en la etapa de evaluación, así que estas recomendaciones también les van a servir mucho. Lo primero es que ustedes para responder a las preguntas que, como les mencioné anteriormente, Rosa les va a presentar ahí pormenorizadamente cómo está organizada esta lógica de preguntas. Ustedes debieran tener, así como bien a la mano, algunos documentos o alguna información de su establecimiento. El primero que creemos que es muy relevante tiene que ver con el recuento del avance de sus acciones durante el año, ¿ya? Y tener muy clara, o sea, esto se los digo, pero yo tengo, estoy muy claro que ustedes saben muy bien por qué sus acciones no fueron avanzando o no lograron los objetivos que ustedes habían trazado al principio. Entonces, esa información la deben tener muy claramente. Luego, debieran ustedes manejar también o tener ahí a la mano el recuento de indicadores de desempeño con mayor incidencia en su resultado. Por ejemplo, el caso más específico son las evaluaciones externas. Otro factor relevante que permite que las comunidades hagan un proceso de reflexión o un proceso para evaluar de mejor manera es contar con la participación de la comunidad. Yo sé que ahí cuando se les pregunta sobre los mayores desafíos de esta etapa, apareció en algunos casos o algunas respuestas la lógica esto de que generar esta participación no es tan fácil. O sea, no es tan fácil en esta etapa del año con todas las actividades que ustedes tienen que realizar, más que muchas veces cuesta hacer coincidir los tiempos de la familia con los tiempos que generan el establecimiento. Sabemos que es un gran desafío, pero es muy relevante porque esa mirada como de las familias o los propios estudiantes a lo mejor generan un cambio en la mirada que ustedes van a tener para la proyección al próximo año, ¿ya? Para los establecimientos que vivieron, el cuarto punto, para los establecimientos que vivieron a lo mejor el proceso de verificación, esa información que genera el supervisor o supervisora en el informe de verificación también puede ser muy relevante porque además este ente externo que trabaja con usted y lo acompaña, también entrega una mirada distinta sobre cómo se están desarrollando las acciones que ustedes se planificaron a principio de año, ¿ya? Aquí vamos a hacer otra pregunta. Con la misma lógica, si lo pueden responder en el cuadrito que va a aparecer, el polls, o si no pueden responderlo ahí, pueden escribirlo en los comentarios en el chat de esta misma presentación. Y es que aparte de las pequeñas recomendaciones que nosotros entregamos de los instrumentos, ¿qué otro instrumento o estrategia consideran relevante para preparar esta parte del proceso de evaluación? Información que ustedes consideren que sirve mucho para completar esta etapa.
Insisto, pueden responder en el cuadrito y luego tienen que cliquear ahí en enviar o escribirlo en el chat, su respuesta. Ahí están apareciendo algunos comentarios. Recién llevamos tres. Ah, Sí, y por perfecto. el Los chat resultados del también están diagnóstico integral de respondiendo por si aprendizaje. acaso. Sí. Acá el chat dice los resultados diagnóstico integral de aprendizaje. Lo que pasa es que estaba también respondiendo este mismo tipo de charlas, pero a principio de año. Eh, Es que, Mire, no se claro, preocupe, vamos a cada continuar con este webinar tiene que proceso. estar previo a la etapa. Por Evaluaciones de eso lo impacto hacemos de con sus ese modo. respectivos gráficos, monitoreo de los medios de verificación, el día, resultados prueba día, encuestas de satisfacción aplicadas por la comunidad escolar. Muy bien. Lo mismo que dice Jessica, informes de impacto, evaluación día, resultados de evaluaciones internas. El día es como algo que debiera estar a la base. Claro, SIMSE también nos dicen. sí. Pero también destacado el tema de encuestas. Me parece muy bien que los colegios puedan considerar nuevas herramientas y nuevas formas de consulta a distintos equipos o estamentos que tenga el establecimiento, la comunidad. La asistencia, mira qué Los importante resultados, también acá lo mira, están sí, diciendo. resultados de evaluaciones internas. Bitácoras también nos dicen. Esa sería la bitácora del desarrollo de las acciones, imagino, ¿cierto? Puede ser. Quizás tutorías, informes, nos están diciendo. Exacto, dice Patricia, con respecto a tu pregunta de las bitácoras. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Ahí te das cuenta cómo cada comunidad se va organizando eh, de distintas formas para ver el avance de sus acciones. La recolección de información y respaldos de cada acción, sus responsables por dimensión. Reunión de análisis con actores claves, equipo técnico, PIE, convivencia escolar, directivo, etcétera. Diagnóstico SIMS, asistencia, bitácora, asistencia, el día también, reunión de apoderados, análisis de datos, hitos. Miren, ahí hablan también de los hitos, de quizás los hitos de progreso que hemos también estado fomentando, hitos de progreso, nos dicen acá muy bien. Informe y análisis de datos con los equipos directivos. Muchas gracias para quienes están ocupando la metodología de hito de progreso, que la dejamos también a su disposición. Eh, Muy bien, que no sean estos instrumentos que en el fondo se comprenda que esta es una etapa en la que hay que estar en constante, pero igual trabajo en el fondo en el sentido de recopilar justamente lo que ustedes decían más adelante, más arriba, cuando preguntaban qué es lo más difícil y decían recopilar evidencias. Exacto. Ujú. Ahí dejamos, no sé si un minuto más. Aquí dice, se necesita evidencias de la estrategia de acercamiento al logro de los objetivos planteados de la evaluación proyectiva, asimismo sistematización de los datos, documentos iniciales para la fase estratégica, objetivos. Realizar recolección de evidencia y finalizar el primer semestre, generar informe intermedio de avance de las acciones para evaluar el impacto que están generando y la forma de tomar medidas en el caso de ser necesario. Análisis de cada evaluación, reflexión con los equipos, además de organizar la metodología de análisis para estas distintas categorías. Asesoría directa, análisis profundo de los datos. Sí, excelente. Sí, muy completa su otras recomendaciones de información para estar más preparado en esta etapa. Muy bien, Súper. muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora le doy el pase a nuestra compañera Rosa para que nos explique un poco más acerca de las preguntas que son a veces también un factor que para muchas comunidades puede presentar algún tipo de desafío, pero ahora con esta explicación le aseguro que va a quedar mucho mejor comprendida esta etapa. Y como nos dicen ahí Ros, abajo, adelante. buscar remediales, nos dicen también.
Rosita, todo tuyo. Gracias, Constanza. Bien, reitero el saludo para todas las personas que se han unido después de que ya hemos comenzado. Y bien, quiero también tomar de acá un comentario que me parece muy importante y es probable que los represente en su gran mayoría las personas que están conectadas con nosotros. Es el comentario de Claudia Godoy de la Escuela Ignacio Domeyko. Ella dice que creo que lamentablemente ocurre que durante el año van ocurriendo situaciones que no hacen que podamos enfocarnos en poder implementar de forma sistemática el plan de mejoramiento. Considero que, Claudia, considero que es un muy buen análisis, una muy buena evaluación respecto a algo que pasa. Esto cierto es una, una forma de mirar qué es lo que tenemos que solucionar, cómo le vamos a ir dando respuesta, porque no nos podemos quedar en lo que ya sabemos que no nos funciona o funciona medianamente bien o nos interviene en un proceso importante como el plan de mejoramiento, entendiendo que esta herramienta, ¿cierto?, es la que nos guía durante el año y que además se articula con el proyecto educativo del colegio donde estamos. Entonces, importante sería considerar a partir de lo que tú nos comentas, eh, qué acciones podemos tomar para esto. Así como sugerencia que se me ocurre mientras iba leyendo, por supuesto que pueden haber otras ideas y son muy bienvenidas si las escriben en el chat. ¿Qué se me ocurre para esto? Se me ocurre que puedan aplicar la forma del decreto 67 respecto a el seguimiento y el monitoreo que tienen que ir haciendo del proceso. Probablemente ya los planes de mejoramiento educativo no necesitan tantas acciones, necesitan menos acciones que están más englobadas, más generalizadas, entendiendo que como mínimo, ¿cierto? Podemos tener 2 acciones, todos lo sabemos, ¿verdad? 2 acciones en cada una de sus dimensiones. Desde ahí, quizás estas acciones irlas nutriendo con lo que también mencionaba Constanza y que lo mencionaron ustedes acá, con los hitos de progreso. Y eso lo vamos a poder ir monitoreando durante el año, le pueden ir haciendo seguimiento durante el año y eso les va a permitir poder también avanzar con el plan de mejoramiento educativo, ver cómo va impactando o no este mejoramiento, estas acciones que ustedes no tienen que necesariamente llegar a fin de año para poder evaluar cuál fue su impacto. Entonces, es invitarlos un poco también a mirar esta gran reflexión que hace Claudia, por eso la tomo, creo que considera y representa a muchos de ustedes y cómo podemos darle la vuelta a aquello y no quedarnos ahí, entendiendo que todos los días pasan cosas en el establecimiento que no están previstas. Entonces también tenemos que tener un plan de acción o un probable plan de acción para poder enfrentar esas cosas no previstas. Es invitarlos un poco a eso. Si tienen otras ideas, bienvenidos, por favor, porque la idea es que nos podamos ir nutriendo. Bien, respecto a los tipos de preguntas que tiene la etapa de evaluación, estos tipos de preguntas ustedes, ¿cierto?, ya los conocen. Para los primeros 3 años tenemos 4 tipos de preguntas, bien digo, que son la evaluación del periodo anual, evaluación cualitativa, grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos y evaluación proyectiva. ¿Cuándo se nos abre la evaluación cualitativa del ciclo de mejoramiento continuo? Cuando estamos en el 4 año del ciclo. Solo ahí podemos ver la evaluación cualitativa del ciclo del mejoramiento continuo, ¿cierto? Ahí reflexionamos y analizamos respecto a qué es lo que fue nuestro plan de mejoramiento educativo respecto y articulado, ¿cierto?, a las estrategias que se plantearon para él en función de la coherencia del proyecto educativo institucional. Ya, la próxima, por favor. ¿Qué nos dice el momento 1, que es la evaluación del periodo anual? Con todas estas preguntas que ustedes muy bien, me imagino, las responden, o en su gran mayoría de las personas que están acá, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a un autoanálisis enfocado en las fortalezas y aspectos a mejorar de la gestión del establecimiento educativo. Aquí es con lo que me refería a lo que Claudia Godoy también nos comentaba. ¿A qué otra cosa? Evaluar los resultados obtenidos comparándolos con los resultados esperados. Esto es como expectativa realidad, ¿cierto? De las acciones de mejora planificadas. ¿Qué tenemos? ¿Qué era lo que esperábamos? Finalmente también tenemos que medir qué es lo que pasó con eso y qué tan efectivo fue. Otra cosa es que nos invitamos a mirar los cambios evitando enfocarnos en lo no logrado.
sino desde el aprendizaje del proceso. ¿Qué pasó con estas acciones? En qué los insuman a ustedes? ¿Qué cosas buenas, qué fortalezas tengo estas acciones? Por ejemplo, pueden pasar varias situaciones con una acción. Una, que nos quedemos donde mismo, no aportó. Otra es que en vez de evolucionar, involucionemos, ¿cierto? Y la verdad es que los resultados nos llevaron a 3 pasos más atrás, o que vayamos evolucionando en un proceso. Se entiende que la educación, es un proceso educativo, proceso, la palabra lo dice, y es una mejora continua. Por lo tanto, cuando terminamos un año, no necesariamente vamos a cumplir con esa acción. Probablemente esa acción nos damos cuenta de que sí nos ayuda y la tenemos que complementar o profundizar para seguir avanzando en la misma acción. Recuerden que por eso también el plan de mejoramiento educativo es a 4 años y las acciones se pueden ir profundizando para que cuando lleguemos al 4.º, esa acción ya sea parte de una estrategia del establecimiento y deje de ser acción. Pero la tenemos que ir trabajando durante este ciclo. ¿De acuerdo? Vamos al otro momento, al momento 2, por favor. Acá tenemos la evaluación cualitativa. ¿A qué nos lleva la evaluación cualitativa? Primero, la mirada del proceso está en relación con el momento 1, ¿cierto? Con la evaluación del periodo anual. Todo esto se va relacionando. Todo esto tiene que ir siendo coherente. Las respuestas a estas preguntas debiesen estar articuladas entre ellas, de la 1 a la 5. Ya tienen que ir como en una cadena. Luego, una mirada desde lo macro para permitir la reflexión dentro de la institución y la elaboración de nuevas estrategias. No es una obligación en un nuevo año, pues dependen del diagnóstico y su análisis, los hallazgos de la implementación y la evaluación que permite la toma de decisiones. Esto es muy importante. Esta etapa, como todas, no le restó importancia ninguna. Sin embargo, esta etapa es la que nos ayuda a proyectar lo que va a venir para el año siguiente. Esta etapa es donde nosotros también, ¿cierto?, sacamos un análisis, de ese análisis sacamos conclusiones y tomamos decisiones. ¿Para qué? Para hacer un nuevo diagnóstico con todo lo que ustedes ya dijeron anteriormente también. O sea, cómo vamos integrando los instrumentos de gestión, cómo vamos integrando las evaluaciones externas en todo lo que ustedes acá van respondiendo. Vamos a la otra, al momento 3, por favor. Bien. En el momento 3, ¿a qué nos lleva? Que es el grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos. ¿Qué nos permite esto? En la primera pregunta, se espera que el análisis visibilice la articulación de los objetivos estratégicos con el ideario del PI. Importante, ¿sí? Y luego, como en los momentos anteriores, las respuestas a estas preguntas debiesen considerar lo descrito en los momentos unidos. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que todo se tiene que articular. Del momento 1, el 2, el 3, el 4, todo tiene que ir en articulación. Digamos. El momento 4, evaluación proyectiva. ¿A qué nos lleva? Mirando los 3 momentos previos, se espera generar una detección de capacidades de gestión que existe en los establecimientos educativos y cuáles requieren mayor desarrollo. Es importante este autoanálisis también. Lo otro, generando mayores espacios de participación con la comunidad educativa. Entre más personas podamos ir complementando el proyecto educativo y a través del plan de mejoramiento educativo y sus acciones, por supuesto, vamos creando identidad. Y esa identidad también ayuda a fortalecer en las 4 dimensiones de un plan de mejoramiento educativo. ¿Mm? Importante lo que pasa en esta etapa de evaluación. Y por eso también nosotros queríamos, más que repasar lo que ustedes ya saben, es complementar y también profundizar la importancia que tiene respecto a las decisiones que se toman para el año que sigue. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué pasa con la finalización del ciclo? Cuando ya llegamos a los 4 años, ¿cierto? Nosotros tenemos una evaluación cualitativa del ciclo de mejoramiento continuo. ¿Qué pasa acá? Se sigue promoviendo la participación de la comunidad educativa. Se sugiere contar con las evaluaciones de los procesos previos, plataforma plan de mejora. Por ejemplo, y en cada año también, cada uno de los informes que ustedes van obteniendo de esta plataforma, o qué es lo que ustedes concluyeron respecto a los años anteriores. Y otra cosa es que se recomienda identificar los resultados obtenidos en relación con los resultados esperados, nuevamente, objetivos estratégicos.
A partir de esto, se obtiene un nivel de logro del resultado para la toma de decisiones. Qué importante saber cómo vamos a seguir avanzando. Sobre todo considerando que es un plan a 4 años y tuvimos una experiencia todos, ¿verdad? Que fue la pandemia. Y en la pandemia, ¿qué nos pasó con el plan de mejoramiento educativo? ¿Qué pasó para esos planes que estaban comenzando? Y finalmente vino pandemia y hubo toda una reestructuración y hay cosas que no podemos reestructurar, entonces, dentro de nuestro plan. Entonces, ¿cómo le vamos dando respuesta también a todas esas variables externas que pueden ir surgiendo, tal como nos comentaba Claudia más arriba, que lo comenté al inicio? ¿Cómo nos preparamos para un plan de acción que sea, que le dé respuesta a estas variables externas con las que no contamos en nuestro plan de mejoramiento educativo? Importante también evaluar, analizar, autoanalizar qué es lo que queremos, en qué es lo que queremos avanzar, qué es lo que queremos mejorar y cómo cada uno de nosotros, desde el rol que nos compete en el establecimiento, podemos aportar al avance de nuestro próximo plan de mejoramiento educativo. Mm, Sí, sí. Ujú. Bueno, hemos cerrado este ciclo en el fondo de revisión que hicimos las preguntas. A veces creemos, bueno, nosotros no habíamos hecho una profundización en las preguntas que se cambiaron y es súper importante identificar que estas preguntas nosotros las cambiamos en el 2024. Entonces, son preguntas que justamente se adecúan a lo que decía en este caso Rosita en el sentido de em, pasamos una pandemia, se genera en el fondo también una mirada desde cuáles son las necesidades de la escuela, en este caso con los ejes de reactivación que se indicaban en su momento, salud mental, convivencia, trayectoria educativa, todo lo que en el fondo a nosotros nos lleva nos impulsan durante este periodo y eso también teníamos que reflejarlo nosotros en las preguntas. Recordemos que nosotros hicimos cambios también en las preguntas de fase estratégica que se adecuaron específicamente para este proceso y llegamos a estas adecuaciones que no la habíamos profundizado y es el ejercicio que Rosita hizo tan impecablemente en el sentido de ver toda la articulación y que cada uno de estos procesos se van de manera articulada para que ustedes, a través de las evidencias que nos estaban indicando, de las otras, desde sus encuestas, de la información del día que le proporcionan u otros elementos, puedan ir también teniendo una mirada de este plan de mejora que van a evaluar en el fondo qué es lo que pasó durante este proceso anual y por eso también hacemos la revisión del ciclo, que ahí usted hablaba mucho de respuestas de impacto y creo que ahí es cuando uno hace más el link en estas lógicas de las respuestas de impacto más a un ciclo de mejora que quizás a lo anual que podemos ver más algo más concreto, más seguible, que en este ciclo de mejora sí lo invitamos a hacer esta revisión más desde el impacto y que también nos puede aportar, y hay una de las preguntas lo dice, a mirar si es necesario, por ejemplo, la actualización de un proyecto educativo institucional. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es importante y dado toda esta revisión que hemos hecho, que lo revisó Rosita y también hemos estado mirando con Hernaldo? Nosotros tenemos una mirada de proyección para el 2026 que les vamos a hacer una invitación, va a venir las orientaciones 2026 que van a salir prontamente, una invitación que tiene que ver con el proceso de innovación. No innovar relacionado totalmente con la tecnología, sino más bien con esta misma comprensión que está ahí desde el Mineduc que dice que vamos a entender por innovación un proceso sistemático, creativo, colaborativo que busca fortalecer aprendizajes integrales y significativos a partir del reconocimiento de desafíos y necesidades de una comunidad educativa. ¿Cómo se llama? Em, se me olvidó la palabra, esta indicación, ¿cómo se dice esto? Perdón, esta orientación o cómo se indica lo que vamos a entender por innovación, viene también del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, ¿ya? Y nosotros al revisarlo, claramente se comienza a complementar específicamente con todo lo que nosotros realizamos en un plan de mejoramiento. Ustedes hacen un proceso de fase estratégica que identifica las necesidades y crean también una acción para responder a esa necesidad. Pero también nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, nos
vamos mirando, y dado que hemos estado revisando harto nuestro plan de mejoramiento, es que nosotros los desafiamos y el plan de mejora o quien tiene convenio SEP dice que son justamente acciones de mejora para la mejora continua y en el fondo un proceso como para resolver alguna necesidad. Lo que nos lleva a pensar cómo es que los establecimientos y también el desafío o volver a reencantar, porque esto pasaba antes y siempre se vio de esa manera, es que los establecimientos también tienen que identificar que hay como un ciclo que tiene estas acciones de mejora. Una acción de mejora quizás nace en un periodo a 4 años, pero no es un constante. Entonces, nosotros lo que buscamos es que se generen reflexiones que, que hablen sobre lo que se realizó y conducir en el fondo a la toma de decisiones. Toma de decisiones que den respuesta a las necesidades de contexto. Eso es lo que en el fondo estamos buscando. El resultado de esta evaluación debe generar procesos de innovación a estos planes de mejora. Es decir, todo lo que ya hice, lo que revisé en el año, me lleva a pensar cómo lo hago mejor, de qué manera voy a cambiar. Yo creo que los hitos de progreso también nos ayudan a esa mirada de ir haciendo como un seguimiento que sea más reflexivo y por ende ir innovando en este proceso. Entonces, quizás algo que ustedes lo hacen muy constante, finalmente también es una innovación. Por ende, tal como un PME cumple un ciclo de mejora, por eso toda esta introducción que hago, cumple un ciclo de mejora, las acciones también deben responder a esta condición. En el fondo, si son exitosas, deben evolucionar y convertirse en prácticas instaladas. Y ahí me he imaginado, nosotros hemos visto, por ejemplo, mucho tema del trabajo de observación de aula, que es una práctica que en el fondo es que ayuda a complementar y a trabajar también de manera colaborativa y cooperativa con los mismos profesores, entre ustedes como pares. Y esta misma práctica que puede ser que quede instalada o haya sido algo que lo hayan hecho durante este periodo, en un momento ya pasa a ser una práctica en el establecimiento de manera instalada. Entonces quizás ya no es una acción de mejora que sea constante en los 4 años, sino que en este ciclo que cumplimos ya es parte de nuestro quehacer. Entonces pasa a ser una práctica y hay otra actividad, otra acción, otras condiciones que tengo porque han pasado 4 años, otra realidad o 2 años, porque recuerden que también tenemos ciclos flexibles que nos permiten a nosotros ir haciendo revisión cada 2 años, que nos digan, sabes que ya la observación de aula no es algo que tenemos que perder porque es una estrategia que, ¿cómo se llama? Nos complementa, nos permite revisar en el fondo nuestro quehacer, pero de igual forma, como ya está parte de la instalación, en realidad ya no es algo que tengo que estar haciendo todos los años e indicándolo, sino más bien hay otra necesidad que está y que puede haber otra metodología de trabajo que queremos complementar. Esa es la invitación que también nosotros realizamos, a que esto antes se hacía también de esta lógica de acciones que van como teniendo una madurez. Una acción de mejora se consolida cuando se instala como una práctica habitual. Es un proceso que para lograr el proceso para lograr esto comienza con la identificación de una necesidad, la que se aborda con soluciones innovadoras. Esta perspectiva reduce la posibilidad de planificar, se traduce en planificar e implementar acciones de continuidad o heredadas del año anterior. Nosotros lo que queremos también que ustedes comiencen a darse cuenta que hay acciones de repente que la hacen todos los años y quizás esta acción ya no es una acción de mejora, que no está respondiendo incluso a alguna necesidad, sino que ya esa necesidad está consolidada. Entonces, hay otras cosas que yo tengo que generar. Nosotros a veces hablamos de ejemplos como la fiesta de graduación. La fiesta de graduación muchas veces en su momento parecía muy constante en los establecimientos. Y uno dice, bueno, la fiesta de graduación se hace todos los años, porque si su escuela termina en octavo básico, o ustedes hacen graduación de kinder, o si son en cuarto medio, claramente eso es algo que está instalado todos los años. ¿Es una acción de mejora para la mejora educativa o es una acción en el fondo que ya está una práctica que en su momento tuvieron que instalar porque justamente le dieron una nueva mirada a ese proceso, en que quisieron reencantar apoderados, en que tomaron una lógica de tener sentido, de sello, de identificación de la escuela? En un momento ya pasa a ser parte como de nuestra práctica habitual. Entonces, ¿cómo hay otra acción que puede ingresar? Eso es lo que en el fondo la invitación que también nosotros realizamos.
Obviamente, también reconocemos que hay acciones de mejora que están orientadas a generar condiciones básicas, como la adquisición de recursos o la remodelación de espacios. En el fondo, también sabemos que justamente hay acciones que inician y que todos los años tienen que realizarlas. Entonces, no estamos indicando que no sean parte del proceso, pero lo que buscamos también es que en el fondo esta mirada de progreso, esta mirada de una mejora continua, que es el desafío que nos genera el plan de mejora, es lo que también nosotros estamos buscando y también vamos a orientar en las orientaciones 2020, 2026 y también contarles que va a ser un proceso también que vamos a reforzar en nuestros instrumentos de apoyo, que son los que se han empezado a convertir nuestros intervenibles de cada una de las etapas, así como el intervenible de implementación generó una metodología, vamos a hacer también un intervenible fase estratégica en que también haga una invitación de participación, de mirada del plan de la relación entre proyecto educativo y el PME y la creación de objetivos estratégicos, que también es algo que nos ha pedido mucho, cómo creamos objetivos estratégicos, eh, independiente de si utilizamos ahora una inteligencia artificial que nos ayude en cómo en el fondo ese proceso, no solamente llegar y decir hacer esto, sino que quede bien escrito cómo está este sentido para realizar un proyecto educativo. Y la manera de hacerlo va a ser a través de este instrumento. Más adelante también, cuando ya creemos acciones de mejora, también vamos a hablar justamente de este proceso de innovación y de esta mirada que hablamos de ciclo, para que también ustedes lo tengan como una metodología de trabajo. Y esa es la invitación y esa es la proyección que hacemos. Cuando ustedes evalúan, en el fondo, este plan de mejora, que sabemos lo difícil que es, los tiempos, recolectar evidencia, aunque ustedes muchos decían cuál es la evidencia que voy a estar, que fue la invitación que les hizo Arnaldo en identificando un día, un CIMSE, encuestas de satisfacción que ustedes mismos realizan o encuestas de aprendizaje, etcétera. Eh, Como también esto nos insuma para un autodiagnóstico, que por ahí también alguien lo dijo, un autodiagnóstico que nos permita identificar qué es lo que tenemos que ir mejorando en este mismo ciclo de mejora, que puede estar en un primero, en un segundo, en un tercer, cuarto año del ciclo, cómo de igual forma esta mirada de esta acción va siendo innovadora. Puede ser una acción que tenga el mismo nombre, pero quizás su descripción es distinta o sus hitos de progreso son distintos. Entonces, cómo esa acción va también madurando en el tiempo. Sabiendo que, por ejemplo, hay cosas que sabemos que se tienen que hacer de un año a otro, como, no sé, la compra de una impresora, por ejemplo, porque justamente a través de convenios, porque lo tenemos que hacer y porque es un recurso indispensable en la escuela. Entonces, vamos a ir trabajando, a ir fortaleciendo también esta mirada de ciclo también de una acción que pasa a ser una práctica, porque en el fondo las prácticas educativas son las que también fortalecen a los establecimientos en su quehacer, un quehacer que realmente sabemos que a veces tienen, no a veces, siempre están con muchas acciones que están en el día a día. Esto también nos llevó a hacer un Sí, ejercicio que aquí Hernando les va a complementar. Ah, sí, te voy a justo. interrumpir un segundito. Lo que Dale. pasa es que, mira, tú lo mencionaste en la descripción que acabas de hacer, pero en los comentarios, por ejemplo, Ujú. Gisela Villacaris Ah, dice, súper. y si ya hay prácticas instaladas, pero se debe justificar el uso de recursos SEBA ante la superintendencia, así que tenla en tu mente, que Sí, te sí. voy a decir tres preguntas o comentarios que los puedes responder de la misma forma. ¿Qué pasaría con aquellas acciones que, como bien se explica, son exitosas y se consolidan, pero requieren de la subvención CEP? Al no estar presente en el PME del año, ¿serán validadas por la superintendencia? El gasto dice, si la acción está consolidada y la saco del PME, ¿cómo la sigo financiando? Y si la acción pasa a ser una práctica instalada y tiene recursos asociados, ¿cómo se justifican los recursos al no estar dentro del plan de mejoramiento? Entonces, para que quede claro, es que es probable que se haya entendido que no es necesario que las acciones se quiten cuando ya se afianzan dentro del establecimiento, sino que pueden sufrir una evolución, ¿ya? Y no quiere decir que haya que borrar las acciones que están funcionando bien, sino que generar una innovación que no implique borrarla del SUPM. Nosotros en ningún caso estamos haciendo un llamado para que la innovación implique eliminar acciones que son exitosas. Todo lo contrario. Eh, Sí, también Refuérzalo, por eso, Constanza. sí, también por eso indicaba que hay acciones que sabemos que son de condiciones. Y esa acción de condición, en el fondo, ya esto es una conversación. Hay dos formas en la realidad. Hay, lamentablemente, en el sentido de justamente alguien lo decía al principio.
qué lamentable que un plan de mejora no se pueda implementar porque justamente no llegan los recursos en su momento. Entonces, sabemos que esa realidad existe y lo que nosotros indicamos es que hay acciones de mejora que sufren una mejor, en el fondo hay muchas acciones que ustedes ponen en el ciclo, en el plan de mejoramiento que no son acciones que tienen en el fondo uso de recursos, que eso está. O, por ejemplo, la contratación de una persona y esas personas se contratan, se justifican desde el sostenedor, quien justifica la contratación de una persona, un recurso humano en este caso, que apoya una acción por ejemplo, una dupla psicosocial o algún otro profesor que en el fondo tenga que ser asociado a recursos de SEP. Que eso lo sabemos. Pero lo que estamos indicando en el fondo que hay acciones que si bien están consolidadas, también es una conversación que nos podemos abrir con los sostenedores para decir de qué manera esta acción ya no está en el plan de mejoramiento, sino más bien es una acción que desde otros recursos, de una subvención en general, podemos ir en el fondo subvencionando. Y si la realidad no es así, también nosotros tenemos que ir indicando en el fondo que estos cambios se están comenzando a dar conversación con los sostenedores a través de información que también está entregando la superintendencia. Esta lógica de la innovación y de lo que estamos hablando también habla de una reflexión que hace la superintendencia con respecto a decir, ¿en qué momento nosotros también nos vamos dando cuenta que hay acciones que quizás ya están pasando a otro, se repiten todos los años y justifican todos los años lo mismo? Aquí hay algo que tenemos que generar con otra forma de mirada. Entonces, lo que creemos nosotros o la indicación que hacemos no es que la saquen, sino más bien es de qué manera también estas acciones van teniendo otra forma de informarlas en el plan de mejora u otra manera, o hay otra acción que lo haga, o hay otra acción que se pueda complementar y que ya no es solamente la graduación, sino es que son acciones que hablan sobre, por ejemplo, la lógica de trabajo entre la comunidad y fortalecimiento. Entonces, eso también uno tiene que verlo no solamente como el hecho puntual de ¿cómo se llama? El poder financiar una acción, sino es que cómo estas acciones se están dentro de un marco más grande, de una dimensión más grande, de una gestión más grande. Así que las acciones que no tengan recursos financieros, si están consolidadas, se pueden sacar, sí. Las acciones que no tengan recursos financieros y si están consolidadas se pueden sacar, sí, claramente pueden pasar, pero no se sacan de la vida de la escuela. Y eso es súper importante. El otro día hablábamos en el fondo, pasan quizás a un reglamento escolar, a otras acciones que es importante. No es un borrón y, ya, entonces ahora ya esto lo olvidamos. Por eso yo hablaba del ejemplo de la observación de clases. Ya la observación de clases quizás no es parte de una acción de mejora del establecimiento, sino más bien es de un accionar de la escuela en su conjunto. Entonces, está escrito en alguna otra parte, en la forma en que ustedes tengan la manera en que está, por ejemplo, por protocolo, o cada vez que ingresa un docente nuevo, en este caso, ingresa y nos dicen, yo tengo que observar aulas, sí o sí, ser observado y lo tengo parte de quizás de mi manual de acciones que está implícito en la escuela, ¿ya? Entonces, es importante tener claridad de eso. Para nosotros una práctica que está instalada es una práctica que también queda instalada en la escuela y no se borra de la escuela. Eso es importante para nosotros. Entonces, por eso es relevante que, por ejemplo, ustedes sean capaces de que en esta evaluación, si yo me doy cuenta que hay una acción, volviendo a la acción de observación de aula, no se ha consolidado y tengo que repetirlo al siguiente ciclo, lo vuelvo a repetir, porque no está consolidada, no es parte. Entonces, ese es el ejercicio que le estamos invitando a realizar. Es un Exacto. ejercicio que en algún momento, al principio, en 2012, 2016, se hablaba de esta lógica de acciones que tenían un ciclo, de una madurez. Y aquí está, y que por ende pasan a ser una práctica. Y esas prácticas pueden estar en un reglamento, pueden estar en un reglamento de convivencia, por ejemplo, si es una acción de convivencia. A eso, en el fondo, estamos conversando. Ahí lo dice. Me refería a sacar al PMS, sí, la pueden sacar del PMS, pero no de la escuela, eso quiero decir. Hay Sí, veces, oye, algo y importante. aquí quedamos con algo como muy interesante porque en algún momento, y acá también nos pasa, que es como hay equipos que te dicen, todo tiene que estar en el plan de mejora. Y en realidad nosotros creemos que tienen que estar en el plan de mejora, recordando lo que dice la ley, acciones que hablan de mejora continua, que responden a resolver
conflictos, necesidades, condiciones que hay que mejorar en un momento puntual, en una autoevaluación, en este caso en específico, antes se hablaba de diagnóstico, ahora se habla de autoevaluación, que la escuela identifique. Hernaldo. Sí, algo importante, y no recuerdo bien si lo mencionaste, pero por ejemplo, una estrategia que también puede ser muy buena para los establecimientos y para el desarrollo de su PME es que hay acciones que están muy ya afianzadas en el establecimiento y se pueden incorporar como hitos de otra acción más grande o de la evolución de esa misma acción. Por ejemplo, si la observación de clase fue al inicio, la evolución de esa acción podría ser una dinámica que está dentro de una acción de mejora, aprendizaje de los estudiantes, y la observación de clases ya se transformó, como está consolidada, se transformó en un hito de esa acción. Entonces, también puede seguir apareciendo acciones consolidadas, pero no como acción así tal cual en el PME, sino que como hitos dentro de una acción más grande que fue evolucionando. En realidad eso es lo que se busca, que que cada vez que nosotros estamos pensando en un nuevo ciclo, esté la innovación la posibilidad de que acciones que no resultaron, probablemente vamos a tener que repetirlas. Acciones que fueron muy exitosas puedan sufrir también una evolución para seguir mejorando y para que sigan siendo más exitosas, o para que ustedes logren mucho mejores resultados. Entonces, insistimos, este proceso, por eso utilizamos acá el concepto de innovación, y va a quedar como dentro de las lógicas que vamos a empujar con más fuerza durante el año 2026. Tiene que ver con que todo tiene que ir marcando un nuevo proceso. Y una acción exitosa también puede seguir siendo mucho más exitosa o con mucho más logro. Sí, y ahí complementando, volviendo a la primera definición, esa es la palabra que buscaban antes. El Mineduc entiende como innovación como un proceso sistemático, creativo y colaborativo. Entonces, hay acciones que en el fondo ya están, que ustedes están realizando y que quizás evolucionan en su propio, así como evoluciona un Pokémon, en este caso evoluciona una acción en otra lógica, en una lógica quizás más desde trabajo, no de una dimensión, sino que de una dimensión complementando con otra. Entonces, ese es el trabajo que nosotros que vamos a impulsar. Esa es la revisión que ustedes realizan cuando hacen su plan de mejora y hacen esta evaluación. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? ¿Dónde, si este año aprendimos esto, estas mismas encuestas que ustedes realizan, quizás a mismas acciones de mejora? ¿Qué es lo que necesitamos para el próximo año? De igual forma va a estar en el plan de mejora, quizás por el financiamiento, como dice ahí Sandra. El problema es hacer ejercicio del financiamiento. Y eso lo sabemos. Sabemos que los recursos eh, son necesarios y que justamente el plan de mejora asociado a CEP es la forma en que ustedes, las escuelas, tienen la forma de tener estos recursos que son tan vitales para justamente el aprendizaje, que es lo que para nosotros es, y que ustedes mismos lo ponían, cómo evaluamos que finalmente los aprendizajes se están dando en estas instancias de mejora educativa continua que ustedes se esfuerzan en realizar en cada una de estas acciones que piensan, concretan, que sueñan, que esperamos que la hagan de manera participativa entre toda la comunidad en lo que ustedes correspondan como comunidad. Rosita, no sé si quieres complementar algo, por eso volvía para acá, antes de pasar a Sí, reglamento. yo puse acá algo que también es importante considerar. Recuerden, por favor, que nosotros, todos nosotros, ustedes, nosotros trabajamos cierto plan de mejoramiento educativo con un instrumento de gestión que está a la base. Y es cierto, sí, yo sé que ustedes lo saben y lo trabajan también, que son los estándares indicativos de desempeño. Y en esos estándares indicativos de desempeño, si tenemos alguna situación, cierto, que queremos reforzar y complementar también con el sostenedor, tenemos estándares asociados al trabajo de ellos, desde donde podemos nosotros, eh, ustedes, sacar acciones para poder poner en su plan de mejoramiento educativo e ir trabajando en el avance de que el sostenedor también se involucre. Muchas veces esa articulación de sostenedor, equipo de gestión, equipo directivo, es, no muchas veces, siempre cuando está involucrado, bastante involucrado, es muy significativo el aporte que se hace. Entonces, intencional para las escuelas que quizás tienen un poco más alejado el sostenedor, poder solicitarlo, pero a través del instrumento de gestión que está a la base, que es normativa, que es parte del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación somos todos, no somos nosotros, son ustedes, nosotros y todo lo que lo componemos. Entonces, y todo lo que lo componemos también son las normas, las leyes asociadas con las cuales tenemos que trabajar y por las que nos regimos.
Entonces, ese es también decir, trabajar técnicamente en este proceso en que se aplica diariamente al establecimiento ese plan de mejoramiento educativo. Em, ¿Qué otra cosa importante? Mirar también las otras subvenciones. Los establecimientos no es la única subvención que tienen otras subvenciones, como lo dijo Constanza, asociado. Mirar las otras subvenciones que también permiten bastante. De hecho, hay cosas que permite, por ejemplo, la subvención general que no permite la SEP. Entonces, y hay hay otras acciones que se complementan. Entonces, hay que ir mirando aquello, indagando, profundizando, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con esta subvención para saber cómo también las vamos usando, eh, usando y haciendo muy efectivas para ustedes el establecimiento, y que los recursos vayan llegando en lo posible un poco antes. Entendemos que están las plataformas, entendemos que esto es con tiempo, ¿cierto? Porque así se trabaja em, acá, pero bueno, sin embargo, también tenemos otras posibilidades que podemos ir mirando. Respecto a las acciones, importante también considerar que a 4 años cumplen un plazo, están también determinadas, y si esa acción en 4 años no le logramos ver una efectividad, efectivamente, claro, hay que sacarla, ¿verdad? Si no, no solo del plan de mejoramiento educativo, sino que hay que sacarla del colegio. E ir innovando en ellas. La innovación tiene que ver no necesariamente con lo que también decía Constanza, con la tecnología, y lo refuerzo porque en muchas cabezas nuestras, o por lo menos en la mía, innovación tiene que ver con tecnología, no necesariamente. Innovación tiene que ver con los detalles que hacen diferencia en poder avanzar en este proceso educativo a través de la mejora continua. Eso sí que es innovación. Por lo tanto, pueden ser cosas que quizás a la mirada son simples, pero tremendamente significativas porque son innovadoras. ¿De acuerdo? Entonces, también mirar aquello, volver a mirar y hacer análisis de la definición de innovación que también nos hizo Constanza, que tiene que ver con lo que se entiende por innovación desde el Ministerio de Educación. Entonces, poder así empezar a tener un lenguaje común, un lenguaje técnico común, en donde podamos ir apuntando todos hacia donde mismo e ir proyectando y avanzando en este proceso. Gracias, Connie. Ok, gracias, Rosita. Así que la Algo que idea, la invitación que hacemos en el fondo, de tranquilidad ante todo, es que este proceso de evaluación nos permite a nosotros revisar, mirar, evaluar, ser capaces, y lo dijimos más arriba. Si algo no resultó, lo decía Rosita, si algo no resultó, no es que sea malo y fallamos. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Y quizás es otra la forma de llegar al camino que nos proponemos, porque quizás el problema sigue presente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que realizamos para llegar a esta mejora? Y ahí también identificar que las acciones tienen un ciclo. Mire, nosotros hicimos un ejercicio, así como siempre les mostramos que vamos indagando en información que tenemos. Nosotros hicimos una comparación, y esto es como nos damos cuenta que el ejercicio se comprende de esa manera, es que comparamos el cuarto año del ciclo de mejora del año pasado, es decir, los establecimientos que están en cuarto año del ciclo, con los que iniciaban este ciclo versus de este ciclo 2025. Y solamente un 10% de las acciones son replicadas. Eso quiere decir que existe esta lógica de, terminamos un ciclo, miramos, hacemos un cambio. Este cambio puede ser, también nosotros tenemos que ser más finos en esta revisión, pero esta es una revisión que hicimos como a grandes rasgos, que nos va a permitir a nosotros también hablar de este ciclo de mejora que ustedes están haciendo de manera sin darse cuenta, tanto en un objetivo estratégico como en una acción de mejora. Hallazgos con más de acciones ahí, Hernando, no sé si quieres indicar algo. A mí tú te me ves pegado en la pantalla por si acaso. Ya, ¿de verdad? no soy sola. Sí, pero no sé si Es que quieres complementar algo. Eso. sí, sí, es que estaba ahí respondiendo a un comentario en el chat. Sí, este ejercicio fue un ejercicio bien simple. La buena noticia es que las acciones replicadas alcanzaron a una proporción muy chiquitita de acciones que comparamos para el año 2024, para los establecimientos que estaban en cuarto año el año 2024, y para los establecimientos que estaban en primer año en este año 2025, ¿ya?
el año 24 alrededor de 100, no, 120.000 acciones y el año 2025 fueron cerca, un poquito menos de 100.000 acciones. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos menos de 300 acciones que están replicadas completamente en ambos ciclos, ¿ya? Lo que uno esperaría es que la comparación de los ciclos, o sea, evidentemente lo que uno compara, lo que uno espera que de un año a otro, en un mismo ciclo de 4 años, evidentemente las acciones se van repitiendo porque están dentro del mismo ciclo. Pero lo que uno no espera es que en un ciclo de 4 años, al final de ese ciclo, lo que uno espera es que haya una reflexión sobre las acciones que funcionaron, las acciones que ya están afianzadas dentro del establecimiento y ahí haya una innovación, una modificación de sus acciones y esto implique que encontremos acciones distintas. Pues, y eso fue lo que encontramos, ¿ya? La replicación de acciones fue muy, 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 muy baja. Lo que sí nos encontramos con algunos establecimientos que, insisto, es una proporción de establecimientos muy pequeña, pero también es un indicador que tenemos que poner mucha atención, que son algunos establecimientos que replicaron la mayoría de sus acciones para el siguiente ciclo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos con esta lógica de la innovación y de esta proyección al próximo año, es lo que tratamos de evitar, que no ocurra esta situación en que tengamos colegios que van a repetir acciones en un proceso, no sé, de 8 años. ¿Ya? Si ustedes piensan que un establecimiento que finalizó su cuarto año el año anterior, ahora comienza un primer año, en 3 años más, en el año 2029, no puede ocurrir que tenga las mismas acciones del primer año del ciclo anterior, que fue hace 7 años. ¿Ya? O sea, en 7 años ha cambiado el mundo. Entonces, y también cambian las comunidades, cambian los establecimientos, cambian las leyes, o sea, hay demasiados cambios para que tengamos establecimientos que mantengan en tantos años las mismas acciones, ¿ya? Eso es como lo que buscamos con este ejercicio y la buena noticia es que la cantidad de acciones replicadas era muy, 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 muy minoritaria, ¿ya? Para los establecimientos que actualmente están en cuarto año, que son exactamente 214 establecimientos que finalizan su ciclo de 4 años este año. Los invitamos a hacer este ejercicio de reconocer sus acciones de mejora, las acciones que deben evolucionar, deben llegar a pasar a un siguiente nivel, las acciones que fueron muy exitosas. Y insistimos en hacer este ejercicio de que las acciones tienen que evolucionar, tienen que innovar, a lo mejor no van a innovar en la acción completa, pero sí en algunos, no sé, puede ser en los hitos, puede ser en alguna de las, eh, de las actividades que desarrollan dentro de la acción. En general lo que buscamos es que siempre una acción vaya evolucionando y sobre todo si una acción pasó al siguiente ciclo. Eso, Constanza. Súper, gracias. Y ya para ir cerrando, yo les dije que esta era una sesión un poco más cortita que las otras. Esperamos, igual levantamos harto debate. Qué bueno que eso haya sido. Nosotros lo que nos justo nos interesa harto es que usted, y lo que nos llama también es que en el fondo están ahí muy pendientes de esta información que creemos que es muy relevante. Es que nos desafía a nosotros ir también tomando más, qué otras cosas también podemos hacer con ustedes para poder en el fondo ir mejorando nuestro proceso de comunicación, justamente estas informaciones que estamos realizando, como decías más arriba, un webinar que sea en otros tiempos. eh, pero nosotros lo buscamos en este momento para justamente estar a puertas de ir recordándoles tipo Pepe Grillo de que estos procesos se vienen cerrando, que además esta evaluación va a cerrar en diciembre de este año, que también eso es importante. Entonces aquí les voy recordando algunos tips que nosotros identificamos siempre por lo que terminamos siempre los webinars, donde les indicamos cuáles son las fallas más comunes o qué cosas se pueden encontrar, que es importante tener a resguardo. Los establecimientos si cuentan, porque los establecimientos en esta etapa en específico dan cuenta en el fondo, de cómo participó la comunidad educativa. Hay muchas veces que nos escriben y nos dicen, no, no, no me deja cerrar esta etapa de evaluación, si ya contesté todo, ¿por qué no me deja?
y a veces es porque les falta subir el archivo que dé cuenta de esta participación en el fondo que genera la escuela. Esto se encuentra, así de manera muy chiquitita, está debajo de la primera pestañita. Quienes recuerdan cómo es la etapa de evaluación, se darán cuenta que es un menú desplegable hacia abajo que se va como desplegando y la primera es justamente la evaluación, la evaluación del año y debajo de eso está esta lógica en que uno tiene que subir un archivo, sea Word o sea una imagen, un PDF o una imagen que dé cuenta de un acta de la participación de la comunidad educativa que en el fondo está evaluando este plan de mejora también en conjunto. También recordamos, lo dijimos también en implementación, que hay establecimientos que pueden ser que hayan evaluado, ¿cómo se llama? Cortado una ATE. Entonces, recordar que tienen que evaluar la ATE. También hicimos un llamado la vez pasada a que quienes hayan contratado una ATE verifiquen que sea una ATE y ahí siempre les pedimos que lo revisen a través de, el registro de ATE y que tengan que revisar si es una ATE en el fondo y que esté registrada como ATE y que además esté registrado el servicio, que son dos cosas distintas, servicio y ATE. Y ahí en el registro está esa información. Pero hay establecimientos que sin querer en su principio dijeron, vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a ocupar una ATE. Y por a veces motivo, los tiempos, como nos indicaban más arriba, no llegaban los recursos, etcétera, no lo van a hacer y ustedes pasaron la implementación y justamente cerraron la etapa y se van a encontrar con que sí o sí tienen que hacer la evaluación de esta ATE que no ocuparon. Entonces ahí van a tener que solicitar retroceso para volver atrás en el fondo a la etapa de implementación, ir a esa acción, sacar la opción ATE, cerrar la etapa de implementación nuevamente y volver a evaluación. Lo bueno es que si han ingresado información en evaluación, no se va a perder. Esta etapa no pierde información, no es como cuando retrocedemos de implementación a fase estratégica, porque no existe un intermedio para volver a planificación y ahí se borra todo. En este caso no, en este caso al volver a implementación y tal como preguntaban por ahí arriba, alguien, Genoveva, si no me equivoco, decía, por error cerré implementación, solicítenlo a través del formulario de solicitudes, que son, cada formulario es regional, lo solicitan y en esa solicitud tienen que indicar que ustedes cerraron mi plan de mejora anticipadamente, por error, como cual sea el tema, y volvemos atrás a implementación, los que hayan cerrado por error o los que quieran sacar una ATE que no la hayan ocupado. Si esa ATE está en una actividad, está en una acción que ustedes deshabilitaron, igual quedó la acción ATE, igual le va a pedir que lo evalúen. Entonces van a tener que volver a pedir esto de retroceso, habilitar la acción, deshabilitar la ATE, deshabilitar la acción, cerrar la implementación y así de nuevo volvemos al tema. Alguien me preguntaba también por ahí, nosotros decía, cerramos implementación, pero no podemos pasar todavía evaluación. Ahí lo que les indico es que abajo del botón de cada etapa hay un botoncito que dice adelantar etapa. Entonces, si usted lo aprieta al 24 horas después, si lo aprieta del día de hoy, 24 horas después, va a poder pasar a la siguiente etapa, que sería en este caso evaluación. Porque cada etapa tiene un calendario y el calendario oficial de esta etapa es al 28 de noviembre. Entonces ahí fíjense en ese calendario, cada etapa lo tiene. Yo me voy a meter ahora en la plataforma para mostrarlo. También, entonces, tener súper presente ese tema de la ATE. Y si van a evaluar la ATE, recuerden tener el root de la ATE a mano y el nombre del servicio a mano. Ya los establecimientos efectúan evaluación en el cierre de cada ciclo de mejora. Esto también es importante. Las colegios hay que nos dicen, oh, no me abre la pestaña final de abajo. Hay que ver en qué año del ciclo están para que se abra. La pestaña del ciclo de mejora, de la evaluación del ciclo de mejora, se abre justamente al cuarto año. Si no se le abre automáticamente es porque no tiene que evaluarlo. ¿Ya? Y recordamos que este año evaluación va a cerrar el 19 de diciembre. Eso también tiene que ver con un tema en esta adecuación, le informamos al principio del año, está en el calendario, y también lo indicamos en las orientaciones, tiene que ver con la participación que muchas veces nos indican, pucha, esta etapa cerraba en enero, no hay nadie, o esta etapa cerraba justamente porque implementación cerraba en diciembre, evaluación partía en enero, entonces, ¿en qué momento la comunidad educativa participaba de este proceso? Como hemos adelantado cada una de las etapas, implementación hasta el 28 de noviembre, por ende podíamos hacer también esta evaluación al 19 de diciembre. Y esto quiere decir también que ya para la semana del 22 de diciembre
en plena, como regalo de Navidad, vamos a abrir también el proceso 2026, ¿ya? Para quienes también quieran, muchas comunidades de repente nos dicen, yo ya he hecho este ciclo, ¿por qué no puedo avanzar y terminar esto lo más pronto posible? Y de esa manera no volver y volver a hacer lo mismo en el fondo al principio del año, también va a tener esa posibilidad de dejar su fase estratégica realizada de manera participativa, si así lo estima conveniente, en este tiempo. Es lo único que nosotros no vamos a poder adelantar porque no nos permite, en el fondo, adelantar la plataforma, el calendario completo, recién hasta el 22 de diciembre. Y lo último que les quería comentar, antes de eso voy a pasar a la plataforma para que veamos unos segunditos. Espérenme un segundo porque así vemos este tema de plataforma. Mm, yo les comentaba acá. ¿Sí que preguntan? Mauricio pregunta, consulta, mi cronograma tiene por término la acción el 9 de diciembre, según las fechas de implementación. Las acciones SEP que tengan, ay, se corre esto. Las acciones SEP que tengan gastos asociados que se ejecuten pasado el 28 del 11 al 25, ¿podrían ser rechazadas por parte de la superintendencia? Me No, para nada. refiero a los gastos o corren por carril aparte lo que es gasto de lo curricular o planificado, ¿no? No, Sí, no tiene nada que ver no, un tema con otro. Recuerden que aquí voy a mutearte eso. espérame. Gracias, Rosita. Estamos juntos frente a frente con Rosita, entonces no nos hacemos eco. Em, Recuerden que todo lo que tiene que ver con uso de recursos, el sostenedor tiene un plazo hasta el 31 de diciembre del siguiente año para dar, en el fondo, la rendición de cuentas. Entonces es un proceso distinto. No tiene que ver con los plazos. Lo mismo me preguntaban al principio cuando hicimos implementación, nos preguntaban por qué pasa con las personas que están contratadas hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. No, tampoco es algo que corra porque una cosa es el gasto y otra cosa es la planificación de la acción o la planificación. Si tu acción dice 9 de diciembre y ustedes van a cerrar, de igual forma pueden cerrar porque hay acciones que en el fondo a esa fecha, el 9 de diciembre, tú ya las vas a tener en tu cabeza casi al 100% hechas. Incluso esa persona que va a trabajar hasta el 31 de diciembre también es una persona que trabajó hasta el 31 de diciembre de una u otra manera. Entonces, eso también lo indicamos en las orientaciones del 2025, en el calendario en específico, de que una cosa en el fondo tiene que ver con que ustedes a esta fecha, 28 de noviembre, van a tener claridad de las acciones que se hayan realizado en su porcentaje, en el porcentaje que esté, 100, 95, 75, etcétera, porque se va a realizar. Y no tiene nada que ver con el gasto. No se los van a rechazar tampoco porque sostenedores que hace el gasto y eso lo hace a través de otra plataforma que después compara en el fondo lo que está indicado en el plan de mejoramiento y es así como funciona. ¿Ya? Así que ahí tranquilidad ante ese tema. Y lo último era acá. Yo les estaba mostrando la plataforma y yo les quería comentar lo que había visto acá. Voy a cambiar al 2024 este colegio, a la evaluación en específico. Y acá está lo que les indicaba acá en esta parte, que es donde está la evaluación del periodo anual. Y aquí abajito. No sé si lo logran ver porque capaz que está muy chica mi pantalla. Ahí está este cuadrito donde se sube, en este caso, por ejemplo, yo subí en un PDF de un taller de evaluación del PME. ¿Ya? Se sube este documento. Y lo otro que también estuvo por ahí indicado y que es súper importante, lo voy a volver, es que lo indicamos también la vez pasada, que hay acciones que en el fondo tienen una incidencia, que es importante ver que hay colegios que de repente pusieron 4 acciones en planificación anual y solamente ven 3 en implementación, eso es una incidencia, esa se tiene que publicar. Nosotros, aquí alguien me comentaba que lo había hecho el 5 de noviembre, hay incidencias que están en proceso. Quienes están en proceso y no se hayan solucionado la fecha al 28, no se preocupen, esto igual se tiene una extensión, se considera ese tiempo, porque obviamente estaba dentro de una incidencia, pero es una incidencia importante de considerar. Lo otro es que de repente también alguien dijo no cerré, y yo les decía que mira, en el calendario, aquí están siempre las fechas del calendario, si se fijan, bueno, acá estoy con la fecha nada que ver del año pasado, entonces por eso está con esas fechas nada que ver acá. Aquí.
Ustedes ingresan a la fase anual y van a ver que debajo de cada una de las etapas está la fecha. Entonces, por ejemplo, si el calendario dice 28 de noviembre y pasan a evaluación, no se les va a abrir. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, que no me acuerdo si lo tienen acá, sí, acá hay un botoncito que se les va a funcionar también a ustedes, que se le pone de color azul una vez que cierre la etapa de evaluación, que se llama adelantar evaluación. Y en adelantar evaluación, ustedes a 24 horas, literalmente 24 horas después, si lo hicieron a las 3 de la tarde, a las 3 un minuto del día siguiente, van a poder ingresar a la evaluación, ¿ya? Así que tengan considerado también ese tema del calendario. Y otra cosa que nos ocurre muchas veces es que nos dicen, yo ya llené todo esto, ¿por qué no me puedo cerrar? Recordamos que hay una cosa es el monitoreo de las acciones y otra cosa es el seguimiento de la estrategia, que es una pestañita que está al lado que también a veces hay quienes no están tan familiarizados con la plataforma porque son equipos nuevos que desconocen que están estas dos etapas y quizás por eso tampoco les cierra, ¿ya? Ahí también es importante indicar eso. Esas son como las cosas muy comunes que nos ocurren con la etapa de plan de mejora y específicamente de evaluación y que creíamos que era importante también en el fondo comunicarlo a ustedes para que lo tengan en consideración en este momento que ya nos queda, en el fondo estamos a poco tiempo del cierre. Recuerden que cerramos implementación el 28 y el 19 de diciembre cierra, en este caso, evaluación. Pero queremos terminar con algo más positivo porque en el fondo sabemos que es harto, pero queremos también preguntarles a ustedes qué es lo que valoran en el fondo de esta etapa. Así como nos indicaron ustedes a nosotros con qué herramientas lo hacían o qué es lo más difícil, qué es lo que valoran de esta etapa. ¿Mm? Voy a entrar acá, no sé si se ve el post, chiquillos, ahí ustedes me dicen. Ahí está la respuesta, ahí. Se ve sin problema. Ya, súper. Entonces, esta es la pregunta que queremos hacer de cierre. ¿Qué es lo que valora de esta etapa? Si no pueden hacerlo por esta vía, lo pueden hacer por el chat también. Uy, no alcanza a leer. Está muy pequeñito. Ahí alguien dice algo. No sé, yo no lo alcanzo a leer. Aquí dice, voy a leer lo que está por mientras saliendo específicamente en el chat que dice, aclara concepto. Yo no sé si ustedes lo ven tan pequeño como yo, o idea mía. El polls, la respuesta, Rosita. Sí, se ven muy pequeñitas. Lo que pasa es Ah, ya. que fueron respuestas muy largas. Lo que dice acá, voy a leer lo que dice en el chat. Aclara conceptos y etapas de finalización. Lo que más valoro es la obligación de tener que ir supervisando el logro de las acciones. Alfredo lo dice. También dice, esperamos encontrar webinar, sí, lo vamos a publicar. Me permite reflexionar sobre las acciones. Aquí dice, las evaluaciones siempre ayuda a avanzar y a crecer o mejorar. Eso también es importante. Nos permite reflexionar sobre las acciones y medios de verificación del mismo y de qué manera buscar siempre el fin último, que es generar impacto y movilidad en nuestro estudiante. Muy bien. Análisis de los logros por acción y reflexión sobre los posibles mejoras. Exacto. Podemos conocer nuestros logros y nuestras oportunidades para continuar en camino a la mejora tomando decisiones a través de resultados obtenidos, orientaciones entregadas, valor del aprendizaje adquirido en el proceso de relación de aciertos y aspectos a mejorar, exacto. Tenemos que siempre el no pensar, oh, esto no nos resultó, al revés, pues, ¿qué es lo que descubrimos de por qué no nos resultó? O quizás creemos que no resultó y es mejor y es más valorado de lo que esperamos. Valora la reflexión en torno a los logros alcanzados, la etapa de implementación es relevante, pero pues permite la realización de las acciones e innovar si es necesario. Permite reflexión de las propuestas de mejora,
Esta etapa te entrega buenos insumos para proyectar el 2026, exactamente. Recordemos que esto ustedes lo tienen que tomar como parte de los insumos para su fase estratégica, si van a hacer nuevamente autoevaluación institucional o cuando quieran hacer nuevas acciones de mejora, la evaluación de estas les permite tomar decisiones. La oportunidad de hacer ajustes para buscar mayor impacto y efectividad, muy bien, permite evaluar y proyectar para ir mejorando, además de poder determinar si la acción realmente está dando un impacto. Cuantificar los logros, conceptos de etapa y plazos, el conocer cómo está nuestra comunidad educativa en fecha exacta y sirve para el diagnóstico del año que viene, tener una visión de mejoras futuras. Ya, sí, puede repetir y incluye el 28 de noviembre. La etapa de implementación termina el 28 de noviembre, por si acaso. ¿Ya? Y la etapa de evaluación, que es la etapa del webinar que hablamos ahora, termina el 19 de diciembre. Así que ahí también. Y recuerden que siempre los plazos y todo se hacen a través de nuestro formulario. Ahí también en un momento Arnaldo compartió los formularios. Recuerden que los formularios son regionales. Les compartimos la página en el fondo donde están los formularios para que ustedes puedan ver en esta acción. Y acá también dice, valoro el posicionamiento de los estándares de aprendizaje en los procesos del PME. Muy clara la exposición, qué bueno que les sirva. Conocer también cómo poder ir implementando un PME que sea factible y que no tenga como base mejoras inalcanzables, en lo que tiende a pasar en un comienzo a trabajar el PME. Sí, po, nos pasa. Yo creo que uno se pone metas, esto es como las metas que uno se pone al principio de cada año cuando inicia un año nuevo. Expectativa versus realidad. Entonces, eso tenemos que tener mucha claridad de eso. Agradecemos las 28 respuestas, las respuestas que están por acá. Nos vamos despidiendo, cerrando. Qué bueno que ustedes también hayan querido participar. Y lo último que queremos compartir con ustedes dice, no olvidar siempre la articulación que existe de esta etapa con la fase estratégica, ustedes lo dijeron. Invitar a las comunidades educativas a comenzar la fase estratégica durante el año presente. Ojalá quienes puedan, ojalá iniciarlo. Recuerden que tienen los intervenibles para quienes ya hayan terminado, pueden avanzar con ellos también. Y esta fase estará disponible en plataforma PME desde el 29 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Y siempre revisar nuestro sitio web de liderazgoeducativo.mineduc.cl. Y en el caso de las consultas en específico, el formulario es el que está ahí. Se los compartí, ese formulario donde ustedes pueden encontrar todos los formularios regionales y pueden estar. Enviará la grabación se cuelga en el sitio web de Liderazgo Educativo y ahí la vamos a colocar como una noticia, así que muchas gracias por participar. Y que eso, Oye, también queda en el canal ¿sí? del Ministerio de Educación, así que busquen en Sí, el del canal YouTube. de YouTube Ujú. del Ministerio de Educación, quedan alojadas todas estos webinars, ¿ya? Así que busquen en el canal del Ministerio de Educación. Se pueden suscribir también Joana al nos canal del pregunta, Ministerio. sí, Joana nos está preguntando, quiere que le haga ¿cómo se llama? Un spoiler de la fecha. Esperamos que inicie este año, el 22 de diciembre, y vamos a tener una modificación en el calendario, pero va a estar hasta marzo, mediados 20 de marzo, más o menos. Las fechas van a ser publicadas prontamente en las nuevas orientaciones también para que ustedes lo conozcan. Así que vamos a tener también ese calendario nuevo de plan de mejora. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Nos chao, vemos que en estén una muy próxima bien. ocasión. Ahí nos vamos a ir viendo en nuestro nuevo momento. A Rosita. Sí, muchas gracias a todos y muy bienvenidos todos los comentarios porque siempre son un aporte. Así es que qué bueno que podamos construir en conjunto esta mejora continua para, cierto, el bien de la educación de todos nuestros niñas y niñas. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Gracias. chao, y un buen cierre de Revisen. año. Sí, buen cierre de año. Así va a ser. Buen cierre de año, sí. Ánimo. Chao. Adiós.